presentar aquí en mi pantalla es lo que esperaba yo que presentaras en tu pantalla. Ahí está mi pizarra. Ahora, lo que yo voy a presentar es una torre de absorción o de desorción simple, que consiste en una torre que tuviera una alimentación y salida de gas y una sola alimentación y salida de líquido. Eso es lo que representa la torre de absorción simple. Entonces la voy a poner del lado izquierdo, y la torre de absorción simple sería un rectángulo. Es un modelo físico simplificado que nos sirve para... Aquí el problema nos dice que la torre es de platos o es de platos. Entonces, si es de platos, es convencional y es una simbología en los diagramas de flujo que se llevan a cabo en las empresas, en el Instituto Mexicano del Petróleo, etcétera, que se represente una torre de platos con unas rayitas. Ahora, esta corriente que estoy presentando yo aquí en la parte baja, es un esquema simplificado que hacemos, bueno, que yo hago y que lo tengo en los apuntes y así lo trabajo, pero esta flechita que está aquí, yo la pongo que sale del mismo lado porque yo estoy partiendo de un esquema en el que estoy argumentando un modelo físico simplificado donde cayera mi fase líquida, y aquí está representada, y mi fase gaseosa estuviera de esta manera, y que mis variaciones de la concentración respecto a la altura no existen. Entonces, este modelo lo saqué yo después de pensar de esta manera, de un modelo físico simplificado. No sé ni finalmente la historia, pero así es como les pido yo que lo pongan cuando hagan sus exámenes. Los maestros no... Algunos, por ejemplo, lo meten aquí, sale acá y lo ponen así caprichoso, pero pues también en ese sentido, pues el maestro o la maestra que haga eso, pues también, o sea, puede hacerlo, no hay ningún problema. Si les pide, Dios no lo quiera, vamos a decir que reprobaran y que usaran con una maestra o con otro maestro, pues nada, es cuestión de ajustar eso, y si no, yo cuando califico alumnos que están recursando y que estuvieron con otro maestro, pues no los repruebo por eso, ¿verdad? Lo repruebo por cualquier otra cosa o los paso, pero no por Ay, ¿dónde están? Entonces, esta es la razón de este esquema. Dicha la explicación, entonces aquí está la fase líquida, no, la fase gaseosa que entra y sale. Esta es una torre de absorción simple de platos, una torre de platos de absorción simple. La torre quiere decir que la concentración que entra a la que sale de la fase está lejana, o sea, porque si no sería una sola etapa, esta es múltiples etapas o el equivalente a una torre empacada. Ok. Creo que queda claro esto, ¿no? Luego lo que viene es, a ver, por favor, su compañera Marisol. Sí, profe. Por favor, el enunciado del problema dice: ¿se desea recuperar? ¿Sí lo tienes? Sí, es que le digo que ese es el que no puedo abrir muy bien porque como mi compu está... Yo lo leo. ¿Algún otro de sus compañeros lo puede leer ahorita? O si me lo Si quiere, yo le comparte. ayudo. Sí, profe. A ver, por favor. A ver, la voz femenina que escuché primero. Ok, lo voy a leer. Dice, se desea... ¿Quién eres, perdón? Karen. Karen. Ok, gracias, Karen. Se desea recuperar el 98% del tolueno presente en una mezcla gaseosa tolueno-nitrógeno. Que correcto. Contiene Fíjate. En la redacción, se desea recuperar, se podría utilizar en lugar del verbo recuperar, que califica la separación. Yo puedo expresar muchas palabras diferentes. También puedo decir se desea eliminar. Fíjate, recuperar y eliminar, pues si yo digo
a un fulano o a mi novia o lo que tú quieras, yo digo la voy a recuperar o la voy a eliminar, no es exactamente lo mismo, pero aquí significa nada más separar finalmente el componente, porque vamos a hacer una absorción, separar el componente de la fase gaseosa empleando como agente separante un líquido, eso nos queda claro. Pero los verbos que se utilizan califican la importancia del componente que se va a separar. Entonces, en este caso, si yo le digo recuperar, pues yo lo estimo valioso. Y si yo los deseo eliminar, quiere decir perjudicial para el medio ambiente. Entonces, los verbos que se utilizan para calificar la separación que está llevando a cabo pueden ser tan contradictorios como eso, pero también puedo decir se desea disolver, porque estoy quitando de la fase gaseosa, se disuelve en la fase líquida, por ejemplo, el cloro. O sea que es curioso que existan tantos verbos para calificar. Los que son neutros serían transferir o serían separar. Entonces, de esa manera es que en su momento me tocó a mí elegir la letra TA para representar un verbo que es transferir, que es neutro. Entonces, por eso la ecuación que nosotros utilizamos para una torre de absorción simple o de agotamiento, utilizamos la literal TA, que significa transferir, que es una palabra neutra. ¿Qué te parece, Marisol? Tantas palabras para algo tan sencillo. Sí, nos había comentado que dependiendo de la importancia del componente, ¿no? Ok. Ahora, deseo recuperar el 98% del tolueno presente en la mezcla gaseosa tolueno-aire. Entonces, me es muy importante poner en la parte de abajo tolueno, aire, eso es lo que entra. Y el tolueno aire, la variable, a ver, algunos de sus compañeros. Sí, dime. En este caso no es aire, creo que sí es exclusivamente nitrógeno. Ah, ok. Sí, También, por ejemplo, en este caso me permití cambiar de aire a nitrógeno para remarcar que una mezcla que tiene nitrógeno vale la pena meterla, porque si no sería explosiva. Entonces, este ejemplo tiene todas estas virtudes en cuanto a que observas que un proceso de absorción para recuperar un vapor orgánico sería muy recomendable siempre que se maneje con nitrógeno, a pesar de que el nitrógeno podamos o nos consideremos que es caro, pero la vida es importante también y evitamos explosiones que podrían presentarse. Entonces siempre va a ser recomendable recomendar nitrógeno. Entonces, el vapor orgánico, fíjate, nada más por mencionar un caso que me tocó vivir también es en una planta donde producen la ampicilina. La ampicilina se obtiene, se fermenta, se hace un caldo, después pasa a un evaporador y tiene el sec-butanol, ¿cómo se llama? Está en ese alcohol, tipo de alcohol, es un sec-butanol. Y ese sec-butanol, con la solución o con la ampicilina que está ahí, se concentra en un evaporador y ahí se desprende ese butanol. Pero luego, posteriormente, va a llegar a la etapa de secado, el secado del sólido, que es la ampicilina, y que es lo que vas a vender, pues la ampicilina, ¿verdad? Desde luego hay algunas soluciones que se pueden preparar, pero el polvito que es la ampicilina, que nosotros compramos las cápsulas, que esta planta produce 1 tonelada por cada lote, y que se produce un lote, digamos, en un día o algo así, eso sí no lo recuerdo, pero en la etapa final el sec-butanol se quita con nitrógeno y el nitrógeno pues se mete y se puede recuperar el nitrógeno y el sec-butanol se puede separar por condensación de una manera directa en una cosa que se le llama una deshumidificación o una condensación por contacto directo. En fin, estoy a lo mejor hablando mucho, pero me
importa que ustedes tengan un panorama y hago ese, pues no esfuerzo, ¿verdad? Lo comento para que ustedes le agarren más sabor a este tema. Entonces, y el aire, el nitrógeno, y aquí ya quedó claro que es nitrógeno. El nitrógeno es porque es un inerte y sí es recomendable y sí se utiliza en la industria y sí se usa para evitar explosiones. Entonces, en este caso, el nitrógeno saldría, el tolueno se recupera. Ahora, la mezcla que entra, ¿qué variable es la que representa el caudal? GS. El caudal total se llamaría nivel 1 y nivel 2. Entonces, G1 sería lo que entra de moles totales. Desde luego, las variables pueden ser en moles, en masa o en volumen de la mezcla, que sería G1 testada. Profe, no se alcanza a ver en el pizarrón. A ver, ¿no? Así. Oh, sí, ahí. Ah, sí, gracias. Ok. Entonces, G1 es moles, porque no está testada. Cuando está testada es masa. G1 testada sería la masa, o sea, la corriente que la mezcla expresada en masa. Y la otra es la mezcla expresada en volúmenes. Y cada forma tendría una forma de expresar la concentración. Entonces, en este caso, esta es la mezcla. G1, G1 testada o GB1. El dato que nos están proporcionando aquí para la entrada no lo sé, pero estos son los caudales, ¿no? El caudal se puede expresar en masa, en moles o en volumen. En átomos no, pero ya los átomos serían reactores nucleares, ¿no? Entonces aquí la especie que identificamos como tolueno es el componente A, que es el que se transfiere, y el que es inerte, que sería el nitrógeno, sería como una S, subíndice G. Entonces aquí nosotros diríamos que el tolueno está representado por GA1 en moles, y GS sería el inerte, y G1 serían las moles totales que se alimentan. Entonces yo deseo, en este caso, identificar la variable y el dato que se desea recuperar el 98% del tolueno presente en una mezcla gaseosa tolueno-nitrógeno. ¿Cómo lo represento? En la parte superior va a salir. Yo deseo recuperar el 98. Entonces la palabra recuperar, ¿qué variable de las que empleamos en nuestro balance de materia? ¿Cuál es la ecuación del balance de materia? A ver, a alguien que me haga favor. Su ISET Carrada Fabián. ISET Alan, ¿está presente o no está? Profesor, creo que iba a dar de baja la materia el compañero, porque apenas lo iban a escribir en otras y estaba checando lo de su horario. Ah, bueno, entonces de una vez lo borro. Fíjate, esta es la última lista. Ah, no es cierto. Tengo una lista que no tengo impresa. Entonces, a ver, Campos Ríos, José Miguel. ¿Sí está? Tampoco está. Bernal Valderas, Melanie. Bernal Valderas, Melanie. Tampoco está. Bueno, a ver, alguien que esté que me diga. Si quiere ya se la digo, profesor. A ver, Brandon. ¿Qué? Brandon, ¿eres? No, soy Diego. Diego, ok. Diego, ¿qué? ¿Tu apellido? A ver. Es Diego Pérez. Mi apellido es Diego Pérez. Diego Pérez. Diego Pérez, ¿Pérez es el apellido? Diego. No,
¿Cómo? Diego es mi apellido, profe. Diego Sí. Pérez es mi apellido paterno. Ah, ya me ubiqué. Gracias. Diego Pérez. Perfecto. Sí. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo expresar algebraicamente que yo quiero recuperar el 98% del toleno? ¿Recuperar qué variable es de la...? Yo tengo mi balance de materia, ¿no? Mi ecuación del balance de materia sería TA, sería, como es absorción, el protagonista es la fase gaseosa, entonces yo la primera que voy a escribir, y yo sé que va a entrar y salir, y va a ceder parte de un componente, porque es de un solo componente, isotérmica, isobárica, todas esas restricciones, o no restricciones, sino cualidades tiene lo que... Y aquí hay un concepto que se llama LS mínima por X1 máxima menos X2. Ya de ese lado ya no se ve su pizarrón, profe. Sí, profe. Ya que... ¿Ya no qué, perdón? No se ve el pizarrón. Ah, Ay. ver, Un poquito más ya. a la derecha. Okay. Ay, esto. Lo voy a jalar, sí, para acá, para allá. Para arriba. Ah, para arriba. Okay. Ahí está. Ya, sí. Ahí está. Sí, Okay. ahí Ahí está perfecto. Ok. Bueno, estas son las cosas en línea. Entonces, esa es la ecuación general que se hace en moles y también se podría poner en masa o en velocidades másicas o velocidades molares, que le ponemos una prima para que sea por unidad de área. Serían kilos, en este caso serían kilomol por hora metro cuadrado. El sistema internacional, kilogramos, kilomol por segundo metro cuadrado, en el sistema internacional de unidades. Esa es la ecuación con la que nosotros jugamos y en la que se basa el trabajo de la absorción simple de un solo componente. O sea, yo deseo recuperar el 98% del tolueno presente en una mezcla gaseosa. Entonces, la variable que me representa recuperar, ¿qué literal es de las que están ahí? Profe. La parte TA. transcribible. Y significa 98%, o sea, yo traduzco el 98% en álgebra, ¿no? TA Sí. igual, Sería el 98% de GA1. Exacto. Y lo pongo en moles todo, o sea, estoy respetando y estoy tratando de trabajar de manera homogénea todo en moles. Y sé que la relación entre moles y masa es el peso molecular de un componente o el peso molecular de una mezcla, etcétera. Y también sé que los gastos o los caudales pueden ser expresados en moles, en masa o en volumen. O sea, todo eso lo sé. Las concentraciones pueden ser trabajadas en presiones parciales y fase gaseosa. O sea, es un mundo complejo porque hay muchas maneras y la historia dice que pues las concentraciones, pues no, nosotros somos los expertos, ¿no? Si nosotros decimos, no, que esto lo aprenda otro, pues sí, pero entonces ya no estudies ingeniería química, ¿no? O algo que esté asociado con la química, tal vez arte o cualquier otra cosa, o te dedicas a la parte de contabilidad, pero no a la ingeniería, ¿verdad? Entonces aquí las unidades de concentración, pues, son fracciones, peso, mol, por cientos, partes por millón, microgramos por metro cúbico, y de las soluciones que normales, que otra cosa, molales, o sea, hay muchas formas de expresar y nosotros somos los expertos. O sea, ¿a quién le van a preguntar si no es a nosotros? Y cuando les digan, ustedes saben, claro, y dan un paso al frente. Claro, si pasaron esta materia, ¿verdad? Si no la pasaron, pues mejor no den el paso. Pero este es un reto, este tema, esta asignatura, esta unidad de aprendizaje, como le llamemos, porque nos permite manejar las concentraciones que son nuestra especialidad. Entonces aquí, escritos algebraicamente, se requiere recuperar el 98% del tolueno presente en la mezcla gaseosa.
GA1 es el tolueno, lo que se recupera es TA. Lo expreso en moles porque lo voy a trabajar en moles. Preferentemente cuando trato de absorción y agotamiento. Si fuera enfriamiento y deshumidificación, usualmente todo lo trabajo en masa. Son como las reglas no es que yo las invente, ¿verdad? Sino que ya existen y tienen una razón de ser para facilitar los cálculos. Entonces, si nos dijeran en otras unidades también lo podríamos hacer, no hay ningún problema, pero este es el lenguaje, digamos, este sería el inglés o qué sé yo, el lenguaje con el que trabajamos. Pero este tiene una consecuencia, TA es 98 de GA1, entonces quiere decir que lo que sale sería ¿cuánto? El 2% restante. Entonces aquí pondría yo que GA2 igual a 0.02 de GA1. Esa es la otra parte. Ahora, esta variable de GA1, ¿verdad? Voy a poner aquí de este lado justamente el por qué existe absorción, agotamiento, secado y otras operaciones que hacen los balances de materia, como hacen lo que se le llama constante, ¿no? Un sólido seco es constante, en este caso el inerte gaseoso es constante, no varía, entonces hace nada más el balance de materia del componente que se transfiere. Entonces cuando yo hablo de GA1, por ejemplo, puedo escribirlo en función de la relación mol o en función de la fracción mol. Ahí ustedes pueden ver que esta definición de relación moles de A entre moles de inerte. Entonces, por eso se cancela y nos quedaría GA1. Pero la fracción mol es GA1 entre la mezcla. Y por eso nos está dando el producto. Tengo que saber manejar esa expresión, esa igualdad que está ahí, que la puse con negrita. GA1 es GS por Y1 o G1 por Y1. Eso lo necesitan ustedes meter en su cerebro, como en su mirada, en su reconocimiento. Con una mirada ya identifican que la fracción mol es, aquí yo la escribo manuscrita, y ustedes la aprecian que es diferente, y la relación mol yo la pongo mayúscula. Tengo que ser muy preciso en esa distinción, pero alguien que no vea, o sea, no quiere decir que no vea físicamente, ¿no? Sino que no vea con el cerebro, no entienda la diferencia, pues no va a entender, vamos. Entonces yo cuando pongo aquí GA2, mi trabajo lo hago en relación mol y pongo GS GA2 igual a 0.02 de GS por YA1. Entonces aquí cancelo GS y aquí pongo YA2 igual a 0.02 de YA1. Todo en relación mol. O sea que si alguien llegase a escribir eso en fracción mol, o sea que ponga YA1 igual a 0.02 de... No, es 2, ¿verdad? 0.02 de YA1, les queda claro que es una lentejada, ¿verdad? Porque eso querría decir que están anulando G1 con G2 y pueden no ser muy diferentes, a lo mejor no hay una diferencia, pero no quiere decir que esté bien, vamos. Entonces lo correcto es en relación mol, YA2 es 0.02 de YA1 en relación mol. O sea, esta sería, digamos, para el la primera parte de lo que es nuestro tema, el que cometa este error, pues es como cuando empiezan no sé si les haya tocado en sus marcas listos, y cuando les gritan fuera, hacen un esfuerzo terrible y se les rompe, o se rompen el músculo, se les da, ¿cómo le llaman? Un desgarre. Ya no pueden caminar, ya no pueden correr, ya no pueden competir. Entonces hay que prepararse, ¿no? En sus marcas listos fuera, y el fuera es
es el momento en que ustedes tienen que, el día del examen, nada de que ese día se les desgarre el cerebro, ¿verdad? Entonces, tienen que estar justamente atentos a todos estos pequeños detalles. Entonces, desea recuperar el 98% del tolueno. El primer renglón, fíjense lo que estamos discutiendo. Se desea recuperar el 98% del tolueno presente en una mezcla gaseosa tolueno-nitrógeno que contiene el 13% de volumen de tolueno. No sé si haya quedado claro esta primera parte, que es muy importante. Cada caso, cada ejercicio que ustedes resuelvan, tienen que poner un esquema, lo identifican. Esta es una torre de absorción simple. No vamos a trabajar, ya si trabajaran una maestría o un doctorado o algo, alimentaciones múltiples, salidas laterales, o sea, pero lo que nosotros queremos es lo más básico y eso es lo que deben ustedes saber trabajar. Les pedimos lo básico. Ok, entonces yo aquí tengo mi manera de... Sí, dime. ¿Cómo puso arriba lo de YA2 es igual a 0.02 de GS? YA1. Ah, de YA1. Sí, o sea, lo que originalmente, lo voy a poner aquí, mira, lo que sale, lo que sale es en el domo, ¿no? Entonces, yo digo que lo puedo poner G1, YA1. El punto 98%, no, el 0.2, ¿verdad? Tengo que razonarlo, porque si lo escribo así en automático, sería de lo que se alimenta. Aquí están las literales, pero Sí. lo tengo que racionalizar y decir, el tolueno que sale es el 2% del que se alimenta, Sí. porque se recupera el 98%, que es el que va a salir acá en el líquido que está saliendo. Entonces, lo que en este caso se articula un trabajo, una deducción en la que tienes que ver justamente, ¿verdad? Esto lo haces la primera vez y lo entiendes, y una vez que lo entiendas y que lo racionalices, lo puedes escribir sin problema. Entonces aquí tu expresión es finalmente 0.02 de YA1. Ahora, si lo hubieras puesto en fracción, entonces aquí sería G2, YA2, 0.02. Esto es lo que sale, es el 2% de G1 por Y1. Entonces, si te llegas a equivocar de que trabajes relación mol en lugar de fracción mol, es como si hubieras puesto que G2 es igual a G1. A veces lo que se absorbe no es mucho, pero eso no quiere decir que esté correcto, ¿no? O sea, que tienes un pecado menor, no. Conceptualmente estás mal y entonces pues está mal tu examen y pues sí, sales mal y repruebas, ¿no? O sea, cuando lo pones en fracción mol, aquí justamente se destaca que se trabaja en relación mol. Bueno, esto es lo primero que es el primer renglón. Es el primer renglón. Y por eso le dedicamos este tiempo, porque pues lo merece y es el punto de partida. Entonces no queremos un mal inicio, sino un buen inicio. Ahora viene al final, dice que la mezcla gaseosa que se alimenta a la columna es el gas con el que se seca un barniz al pasar a través de un túnel. Sería un túnel, el barniz probablemente pudiera ser de una pintura de un carro, ¿no? Está acercando y esta sería una pintura base solvente y sería tolueno, en este caso el disolvente que se emplea, y lo estamos diciendo que tiene un 13% en volumen de tolueno la corriente que se alimenta, de la que yo recupero el 98%. Entonces, esa variable que está aquí en la parte baja, aquí en la alimentación,
yo tengo que representar que la concentración en por ciento en volumen es de 13%, o sea, de tolueno. De tolueno, entonces es 13%. Quiere decir que la fracción mol es de 0.13. Entonces yo puedo acostumbrarme, esta palabra, esta literal significa por ciento y se llama por ciento volumen o por ciento mol, mol o volumen también se decir, o fíjense, también le podemos poner presión. ¿Por qué presión? Bueno, porque ya dijimos que la presión también es una forma, la presión parcial, ¿verdad? O sea, también sería, por ejemplo, PA entre P, sería, acuerdo a la ley de Dalton, la concentración expresada en fracción mol, esta es en la concentración expresada en presión parcial, que es la manera en que hablamos para el siguiente tema que abordamos, no el siguiente inmediato, ¿verdad? Pero sí, cuando trabajamos enfriamiento y deshumidificación, hablamos de las concentraciones en presiones parciales. Y la definición de humedad absoluta, precisamente, transforma la presión parcial que ejerce el vapor de agua en el aire a relación mol, a relación masa, en este caso, es la humedad absoluta, que se traduce en kilos de agua por kilo de aire seco, fíjense. O sea, la concentración expresada en relación peso es otra forma de expresar la concentración y tiene que ver justamente con el enfriamiento, que es otro tema que vamos a abordar. Ahorita estamos abordando enfriamiento y este es el lenguaje específico de este tema. Profe, ¿podría bajar todo su cámara? Es que ya no se ve esa parte de pizarra. Aquí abajo, ahí. Así, gracias. Ok. Este es para describir lo que decía yo de enfriamiento, que la humedad absoluta está dada como masa de agua o kilos de agua por kilo de aire seco, pero es otro asunto. Entonces, pero son las unidades de concentración, vamos, ese es el tema. Bueno, seguimos. Sabemos que esta mezcla gaseosa que se va a alimentar a la columna proviene de un túnel de secado y que el tolueno es lo que se está desprendiendo cuando se seca el barniz o la pintura, ¿verdad? Correspondiente. Entonces, esta corriente que llega a esta torre es una corriente que proviene de un secador. Para ello se propone emplear una columna de platos, que es lo que pusimos ya, con las fases en contracorriente alimentando por el domo un aceite mineral con un contenido de tolueno del 0.2% en peso. Entonces nos tenemos que enfocar a ese otro dato, ya nos dieron otro dato. Dice que está alimentando por el domo. A ver, alguien que me diga. Es aceite con 0.2% de tolueno. ¿Por ciento qué? Por ciento peso. Peso. Hay por ciento mol. Y hay muchas otras formas de expresar, por ejemplo, en gramos por litro, en microgramos por litro también, en fracción peso. O sea, hay muchas otras unidades en relación peso también. Gramos por centímetro cúbico. En fin, hay muchas unidades. Pero en este caso en particular, justamente es por ciento peso. ¿Cómo se define por ciento en peso? Sería 10 a la 2 de la X atestada a en la corriente de entrada del líquido, ¿no? Por el domo. Por el domo. Sería 10 a la 2. 10 al cuadrado de X a 2 testada sería 10 al cuadrado de X a 2 testada es
0.2, o sea, es muy poquito, ¿verdad? 0.2. 0.2% en peso. Y tengo que tener cuidado de identificar la variable como tal, ¿verdad? Eso se llama por ciento en peso, o sea, es 10 al cuadrado. Por ciento es 10 al cuadrado de partes por millón es 10 a la sexta. De la variable, lo que se testa es masa, lo que no se testa es mol. O sea, es muy simple la distinción de la nomenclatura, ¿no? Es la que nosotros tenemos en el manejo de absorción. Testar la variable, no testarla es en mol, testarla es en masa, y ya sea gasto o sea concentración, la concentración fracción, mol sin testar, masa testada. Y en este caso es por ciento masa, 0.2%. Quiere decir, aquí automáticamente tengo que saberla escribir, es XA2 testada, ¿verdad? Hay unos que escriben una X así, chiquita, dicen, no, pues, yo la X la pongo así grande. Profesor, Sí. no se ve la parte de arriba donde está escribiendo. A ver, perdón. Ya, gracias. Estoy poniendo una X aquí como si fuera grande, ¿no? Una mayúscula y ya está una minúscula. Pero no es correcto, vamos. La minúscula es así. O sea, la minúscula puede ser así y la mayúscula puede ser así. O sea, no es el tamaño de la letra, es la forma que tiene la letra lo que hace distinguible una variable de la otra. ¿Sí te quedó claro eso ahorita? Ahí en tu cerebro. Su compañera que me ha estado diciendo que no ve. ¿Quién es? No me Yo, pides... profe, ya me quedó claro. La minúscula no es el tamaño, sino es la forma. Estos son como dos deditos encontrados, ¿no? Medio cero y cero, esa es la minúscula. Y la puedo escribir, por ejemplo, aquí, y yo digo, esta es relación y esta es fracción. Porque la forma es lo que importa, no el tamaño. Sí, profe. Ok. Este es básico, ¿no? O sea que es como evitar problemas posteriores. Luego lo que sigue es la fase gaseosa se alimentaría por la base de la columna, llevándose a cabo la operación en forma isotérmica isobárica, 80 Celsius y 3 atmósferas. Entonces, 80 Celsius, eso lo ponemos aquí, una T minúscula. De una vez, pues, por favor, no me hagan sufrir ni me hagan pegar corax. Por eso el hígado se me está haciendo casi picadillo, porque nunca se pone así. ¿Cómo pongo la T? Pues la T es absoluta, así. O sea, cuando han visto PD es igual a NRT. Así, ¿no? La ley de los gases ideales, la T mayúscula. ¿Y por qué es T mayúscula? Porque es absoluta. ¿Qué significa absoluta? Kelvin o Rankine. La temperatura aquí, cuando decimos es isotérmica, le ponemos temperatura media. Que eso es isotérmica e isobárica. Entonces la temperatura media, 80 grados Celsius. Y la presión de 3 atmósferas. Y no trabajamos cosas del más allá, ¿no? La ley de los gases ideales, cosas sencillitas. Ya les dejamos para ustedes, para adultos. Ustedes están chamacos, entonces. Esta es isotérmica e isobárica. ¿Qué significa isotérmica e isobárica? A ver, por favor, alguien de ustedes.
Está a temperatura y a presión constante. El funcionamiento, la operación, la torre, aquí entra el líquido y sale el líquido y está conectada a la atmósfera. En este caso, decir 3 atmósferas sería que contribuye para la solubilidad de un componente aumenta con subir la presión. Entonces, en este caso, el tolueno podríamos pensar que es razonable, pero normalmente lo que se hace es que trabaje a presión atmosférica, la absorción. Cuando se sube la presión, pues ya se hace más cara. Entonces, la competencia de las operaciones para un proceso es lo básico, es lo primero que hay que saber. Luego ya viene todo lo demás, ¿no? Entonces, isotérmico e isobárico. 3 atmósferas. ¿Qué más? La cantidad de tolueno evaporado en el túnel es de 300 kilos por hora. ¿Esa qué variable es? A ver, ¿quién en su cerebro es un gasto. tiene la capacidad? ¿Cuál? Es un gasto básico. Pero ¿cómo lo pongo? ¿Qué literal sería? Como G testada. GA1. No, ¿es G1 o GA1? A ver, dime tú. ¿G1 para ti qué es? GA1 no más para el compuesto que desean separar o para el compuesto de interés. Y G1 es para toda la mezcla. Exacto. ¿Todo masa o todo moles? No se vale uno masa y las otras moles. Es como, dijera yo, fíjate, la confusión que luego las personas podrían llegar a tener. Claro, lo que voy a decir, pues como que no es real, ¿verdad? Pero nadie puede decir, a ver, lánzame 1 kilomol de agua, ¿no? ¿Tú crees que alguien te diga eso? No. ¿Qué significa 1 kilomol de agua? Físicamente. ¿Cuánto es el peso molecular del agua? 18. ¿Cuánto? 18. 18. Entonces, cuando yo digo 1 kilomol de agua, quiere decir un garrafón de agua. Entonces, le digo a alguien, a ver, lánzame, por favor, 1 kilomol de agua, pues me avienta un garrafón, ¿no? Y pues sí me puede dañar, ¿no? Ya, 1 kilo. Pero si alguien dice que 1 kilomol de aceite, ¿tú sabes cuánto es el peso molecular de los aceites? ¿Cuánto se imaginan que es el peso molecular de los aceites? No tienen idea, como 200, 250. Entonces, cuando alguien dice 1 kilomol de aceite, te voy a aventar 1 kilomol de aceite, pues te mato. Pero te lanzo un tinaco de 200 litros, un tanque de 200 litros. Y pues para que lo agarres, pues no se puede. Entonces, alguien que diga, yo quiero que mis alumnos aprendan a manejar las moles y la masa, pues nada más las pongo yo a cargar, ¿no? Entonces le digo, fíjate, tú te vas a llevar 1 kilomol de agua aquí hasta la punta del cerro. Y tú te vas a traer 1 kilo de agua. Entonces te agarra una botellita de alito y ya te subes. Y el otro tiene que llevarse un garrafón de agua. Para alguien que sí sabe, ¿verdad? El que no sabe, pues no hay ninguna diferencia. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Importante distinguir la masa de las moles. Entonces, cuando yo le pongo una testa, es masa, y aquí es, digamos, un tema, lo que nosotros trabajamos en donde se tienen que hacer conscientes, porque pues aquí no les va la vida, ¿verdad? Bueno, la vida académica, ¿verdad? Cuando reprueban. Y parte de lo que reprueban es porque no trabajan. Es que este tema es como, ¿cómo se llama? Agarrar una torta y querérsela comer de una mordida, y no.
Una baguette de una mordida tampoco, ¿verdad? Se tiene que dar mordidas correctas y luego lo va uno digiriendo. Pero si quiere comerse uno una baguette metérsela en la boca, pues se ahoga. No hay remedio. Entonces tiene uno que ir trabajando cada uno de los temas. Tiene que ir trabajando y entendiendo que ahorita ya vamos en la página 100 y que lo previo lo tienen que tener en cuenta y que tienen que aprender a resolver los ejercicios que siguen. Bueno, entonces, a las condiciones de operación expresadas, ahora vienen los datos de equilibrio. Todos los datos de equilibrio, si yo fuera muy ordenado, pues los datos de equilibrio los pongo verdes, los del balance de materia. Por ejemplo, si yo tuviera muchos colores, si una variable en volumen la pongo azul, una variable en masa la pongo roja, una variable en moles la pongo verde, y así sucesivamente para que yo distinga. Entonces, cuando hago mis balances de materia, pues ya sé que todo tiene que estar del mismo color. Entonces yo transformo la masa a moles o a volumen o tengo que hacer todas esas conversiones. Ese es requisito indispensable para esta materia, ¿no? Entonces los datos de equilibrio es otro tema. Entonces los datos de equilibrio puede ser una tabla de datos, puede ser Raúl Dalton, Henry Dalton, la igualdad. Y entonces ya lo que hemos platicado, cada ejercicio va a ser un reto el manejo de los datos de equilibrio. En este caso está dada como una relación mol, una línea recta en relación mol, lo cual es muy difícil que así se cree. Normalmente es en fracción mol. Y cuando está en fracción mol, nuestros esquemas del manejo de la línea de operación, nuestro diagrama de operación lo construimos en relación mol para que la línea de operación sea recta. ¿Sí se acuerdan de eso? La línea de operación debe ser recta. Entonces, para que sea recta, se debe de construir en relación mol, porque LS en GS es igual a Y1 menos Y2 entre X1 menos X2. Entonces, esta línea de operación nace, ¿verdad? Tengo que aprender que en mi torre la concentración en absorción es alta y que mis datos de equilibrio deben de estar hasta ese valor. Me importa tenerlos a la concentración más alta de la fase gaseosa en una absorción, porque la absorción nos dice la corriente se alimenta al 13% en volumen. Pues sí, porque se va a procesar, se va a llevar a cabo una absorción, entonces la corriente llega rica y sale pobre. Y cuando construyo mi diagrama, es que decimos diagrama de operación, Y1 estará en la parte más alta, ese será el valor más alto que tengo que manejar del equilibrio. Si yo tengo que predecir valores de equilibrio, porque en este caso es una línea recta, es extremadamente sencillo, ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, sé que tengo una línea recta, mis datos de equilibrio los voy a poner con otro color. A ver, no es que sean como el cielo, ¿verdad? Al contrario. Es trabajoso saberlos manejar. Pero mis datos de equilibrio, ojalá tengan ahí colores para que vean. Sus datos de equilibrio es una línea recta en relación mol y en este caso la pendiente es .1194. Quiere decir la pendiente es .1194. De un diagrama que se construya en relación mol. Y las escalas siempre son diferentes porque las solubilidades, por ejemplo, el oxígeno en el agua no se disuelve fácilmente. Solamente los peces saben su concentración porque de ello viven, ¿no? Pero ya ven a las ¿cómo le llaman? ¿Dónde están los peces? ¿Cómo se llama el dispositivo? Pecera. ¿Una qué? Pecera. Peceras. Las peceras
pues se les pone burbujas de agua, el aire se pasa para que, pues, pero ellos consumen poquito, pero sí necesitan aire. Y el oxígeno sí se disuelve, ¿verdad? Si no, pregúntenle a los peces. Y cuando bloquean la superficie o no les meten burbujas al agua, pues no se oxigena el agua. O sea que el oxígeno sí se disuelve en el agua. No se ve, pero se siente, ¿verdad? Si no, los peces, pregúntenselos. Y además, no se los pregunten, pero si los ven que se mueven, pues quiere decir que les falló que tuviera sus burbujitas de aire. Entonces, en este caso, la línea de equilibrio es un básico dato, es relevante en absorción. En todos los procesos de separación, los datos de equilibrio, en extracción líquida, en destilación ya las debíamos haber cursado, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros lo que tenemos es una ecuación que dice que la pendiente vale .1194. Y la ecuación es YA es igual a .1194 de XA. Pero esta ecuación la pongo en azul, no es suficiente con que la ponga en azul. Si yo dijera que voy a usar colores para resolver mis problemas, los datos de equilibrio los pongo azules porque me caen bien. Pero si quiero alerta, pues le pongo rojo para que me asuste. En este caso se le pone un asterisco para que se destaque el valor de equilibrio. A ver, alguien de ustedes con un cerebro altamente desarrollado, por favor. A ver, su compañero Benítez Luna, Víctor Manuel. Por favor, ¿sí está ahí? No está. No les digo, no la hago. A ver, vamos a ver a otro de sus compañeros que sí esté. Ya le voy. Sí, estamos pasando lista, ¿verdad? Jesús. Bueno, pero sí está, sí está, el sistema está pasando lista, ¿eh? Registra, ya también voy a pasar lista ahora que ya, ¿cómo se llama? Que ya me ponga en orden. A ver, entonces, lo que estamos poniendo aquí es la pendiente de la línea de equilibrio y quiero, pues, Benítez Luna ya no estuvo. Esta le ponemos falta, no, muchacho, Víctor Manuel Benítez Luna, ¿eh? La clase de hoy no estuvo. Álvarez García Rubén, mira mi tocayo. Presente, profesor. Perfecto. Quiero que me digas, con base en los datos de equilibrio, ¿dónde estaría esta torre? ¿Dónde estaría representado el nivel en el domo y las concentraciones en la base? ¿Dónde se localizarían dentro de ese esquema? Mi pregunta está clara. O sea, yo aquí puedo representar Y1, que es la concentración en relación mol, ¿verdad? Sería el equivalente al punto 13. Sería la roja. ¿Y cómo este es moles de A? ¿Te acuerdas que ya tú debes de saber entre moles totales? Entonces yo te estoy preguntando que me des el valor Y1. Entonces se define moles de A entre moles inerte. Eso ya lo saben. Y si no lo saben, pues van a reprobar por no trabajarlo, ¿eh? Pero aquí digo, tomo de base de cálculo N total es igual a 1, moles de A es igual a punto 13. Entonces yo diría punto 13. Si las moles totales es 1 y las moles de A es punto 13, las moles inerte es punto 87. Entonces la relación mol tiene punto 13 entre punto 87
¿Y su valor numérico es cuánto? 0.13 entre 0.87. Punto 1494. 0.1494. Ese valor se tendría que localizar aquí. 0.1494 sería Y1. Aquí lo escribo en verde. Y estaría representado por este valor aquí. 0.1494. Ahora, esta está en la base de la columna. Y la que está en el domo de la columna estaría por aquí. Sería Y2, o sea, es una concentración más baja. Y la concentración de la fase líquida sería XA2, que estaría muy pegadita aquí porque es muy pequeña, 0.2%, ¿no? Aquí el valor en fracción peso sería 0.202. Y si esta que se define como masa de A entre masa total, la convertimos a relación mol y ya lo ponemos en este esquema, quedaría una concentración muy pegadita. Entonces, esta concentración pegadita estaría por aquí. Este sería un puntito que estuviera por aquí. Este punto representaría las fases en el domo y las fases en la base de la columna estarían por aquí. Aquí está XA1. No, esto es ya 1. Esta hay que obtenerla del balance de materia. Justamente es una de las preguntas. Y lo que tienen que hacer es calcular XA1 y su línea de operación estaría aquí. Esta sería la línea de operación. Y la línea de equilibrio sería esta azul. Entonces ustedes tienen que representar este diagrama. Y fíjense, en este caso, el resultado de este trabajo está en la página 101. Y este punto que estoy presentando aquí, ese punto que le voy a poner un círculo negrito, este que está aquí, y este que está acá, son la coincidencia de las concentraciones en el domo y en la base. El punto 1 es la base, ¿no? La base. Y el punto 2 es el domo. O sea, físicamente el domo está en la parte alta, aquí se ve arriba y abajo. Pero la ubicación de ese punto con respecto al equilibrio quiere decir que la fase, el sistema está por encima del equilibrio y todo sistema tiende a alcanzar el equilibrio. Eso quiere decir que habrá la posibilidad, en este caso, de que ocurra un gradiente de concentraciones, un desnivel de concentraciones que sería expuesto de esta manera. Fíjate, aquí estaría. Esta se llamaría YA1 estrella, porque está sobre la línea de equilibrio. Y cuando estoy calculando el valor respecto al equilibrio, estoy hablando del gradiente de concentraciones que hace posible. El gradiente de concentraciones quiere decir el potencial. Es como una diferencia de temperaturas. Hay transferencia de calor. Entonces va a haber transferencia de masas cuando exista una diferencia de concentraciones de una zona a otra. O sea, el componente que está disuelto, por ejemplo, es un líquido en el que yo dejo caer una cota de un colorante rojo y veo cómo se empieza a dispersar, porque ese es un sinónimo de que se está dispersando, se está alejando de la zona de mayor concentración y se aleja hacia las partes donde no hay concentración. Ese es el fenómeno de la transferencia de masa, que es consecuencia de un gradiente de concentraciones. Respecto al punto donde estamos comparando, por ejemplo, si ahorita yo puse, por ejemplo, un sólido que se disuelve en el agua, yo pongo una salecita o unas azuquitas, esta se disuelve y se va y
hasta que la concentración se llegue a ser homogénea o que se sature. Pero lo que se explota en los equipos, como serían los absorbedores, es que alejarnos del equilibrio de manera ordenada, y en este caso hay un gradiente de concentraciones en la base y en el domo de la columna. Respecto al equilibrio, y la línea azul es respecto al equilibrio, esa diferencia de concentraciones es lo que hace posible que el componente se vaya de la fase gaseosa hacia la fase líquida, y que al salir, en este caso, el aceite que captura al tolueno, sea más alta la concentración cuando sale que cuando entra, porque hay un gradiente de concentración respecto al equilibrio, y el equilibrio está dado por esta ecuación de equilibrio, punto 1194 de XA. Y nosotros podemos decir, cuando la concentración de la fase es XA, ¿verdad? Le quito el asterisco, o sea, esta XA está sobre la línea azul. Pero si yo doy esta concentración que es XA1, la del equilibrio es la que está aquí. Con respecto a la fase gaseosa, o sea, se convierte en la unidad de XA1 a Y1 de equilibrio, y este es el gradiente que se establece. Este es el potencial a la transferencia de masa. A ver, entonces, vamos aquí a pedirle a Jesús que nos ponga la página 100 y luego la 101. Este es un ejercicio que deben ustedes de llevar a cabo de tarea. Claro, podrían no llevar a cabo el ejercicio y entonces permanecer ignorantes, o bien trabajarlo. Eso será una decisión que ustedes tomen. A ver. La página 100. Ok. O sea, ¿qué espero de que ustedes revisen este ejercicio que ya está resuelto? Tenemos un enunciado y tenemos una solución, tenemos un vaciado de datos, tenemos unos datos de equilibrio, tenemos una serie de preguntas. Ay, aquí ya el sol me está acabando. ¿Alguna pregunta que tengan? Lo primero es entender que es una torre en la que se pone en contacto una mezcla gaseosa que proviene de un túnel de secado que contiene justamente un componente que deseamos recuperar, que es el tolueno, o que deseamos separar simplemente. Está bien. A ver, alguien que me pregunte algo, ¿qué van entendiendo, qué no van entendiendo?
En este caso, el ejercicio está hecho en 2 etapas, con varias preguntas, ¿no? Primero está, obviamente, el vaciado de datos y contextuarlo en un diagrama como el que acabo de presentar y el balance de materia. La primera pregunta es cantidad de gas que se alimenta a la columna. Y ahora, si lo vamos ya trabajando de manera específica el ejercicio, precisamente en la página, a ver, Jesús, creo que yo cometí un error aquí. Ah, sí. No, no, es que tenía puesta mi, no te estaba viendo. Ok, entonces, el enunciado del problema, por favor, lo repasamos otra vez. A ver, dice, ok, se desea recuperar el 98% del tolueno presente en una mezcla gaseosa, tolueno, nitrógeno, que contiene el 13% el volumen de tolueno. La mezcla gaseosa que se alimenta a la columna es el gas con el que se seca un barniz al pasar a través de un túnel. De eso ya no hay ninguna duda, ¿verdad? Gutiérrez Hernández. No, profesor. Aquí te propongo. Bueno, luego el siguiente párrafo dice, para ello se propone emplear una columna de platos con los flujos de las fases en contracorriente, alimentando por el domo un aceite mineral con un contenido del 0.2% en peso. La fase gaseosa se alimentará por la base de la columna, llevándose a cabo la operación en forma isotérmica isobárica 80 Celsius y 3 atmósferas. La cantidad de tolueno evaporado en el túnel es de 300 kilogramos por hora. A las condiciones de operación expresadas, el equilibrio entre las fases está dado en forma aproximada por la ecuación en relación mol que está a continuación. Entonces, le subimos por favor el texto exacto. No, ya te fuiste mucho. Ok, ahí, ya te regresaste mucho. Entonces, vamos. Los datos de equilibrio, seguimos por favor tantito más. Los pesos moleculares de los componentes, seguimos. Estas son las preguntas. Cantidad de gas que entra a la columna en metros cúbicos por hora a las condiciones normales. Ahí se trata de decir que un gasto en volumen tiene que especificarse presión y temperatura. Y la segunda pregunta es concentración de tolueno en el aceite que sale de la columna en % en peso, si el gasto que del aceite es 60% mayor que el mínimo. A ver, entonces, regresamos o pasamos a la siguiente página, por favor. A ver, Jesús. Entonces, aquí están los datos presentados. Y ahí están las preguntas. La primera pregunta que se está especificando, que está a tres condiciones. Y ahí están vaciados los datos, cosa que ya expliqué aquí en el pizarrón. Esa es la columna. No, ya la que tenemos, de una vez le presentamos la que ya tenemos para continuar, el diagrama. Ajá.
y una atmósfera. Cúbicos por hora. Ahora, justamente lo que nosotros estamos haciendo ahí es ir al balance de materia. Abajo que y percibimos que lo que tenemos como datos son la concentración a la salida, la concentración a la entrada. Digamos ya, esto ya es para tener una técnica para poderlo resolver. Y presentamos el diagrama con los datos, vaciamos los datos y ponemos en el balance de materia, en la ecuación del balance de materia, los datos que tenemos y queremos, en este caso, resolver las preguntas que se nos están planteando. Y las preguntas, de acuerdo a los datos que nos están dando, en este caso, pues sería, los datos que tenemos serían la concentración a la entrada, que sería del 8%. ¿Del qué? 13% en volumen. YA1 es el 13% y se puede convertir en relación mol. YA2.02 de YA1 y se puede calcular sin problema, ¿no? Y luego lo que te sería GS, lo que sería GS sería obtenido a partir del dato original del caudal, que sería GA1 testada, que nos dijo que era 300 kilos por hora, GA1 testada, y ese 300 kilos se convierte a moles, y con las moles y la concentración, primero la masa, que son 300 kilos, entre el peso molecular, nos dan las moles. Y luego las moles, tenemos que encontrar GS, porque queremos resolver el balance de materia. YA1 ya sabemos cómo se calcula, YA2, y lo que queremos es identificar las variables para que no nos hagamos bolas y que busquemos la solución pronta y expedita de las preguntas que se nos están haciendo. Entonces, en este caso, el problema está diseñado para preguntar los valores de los gastos, del gasto a la entrada. Entonces, lo primero que tenemos que calcular es G1. Entonces, ustedes observan ahí que el cálculo lo que hace es justamente calcular G1. Ajá. A ver, entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Ya lo captaste, Jesús? Bueno, se quita dos. Estamos con para el consumador. Es importante. Pero ahí sería igual. Ahí, ahora Luis.
1 máxima menos x2. ¿Qué aún es un dato? Pero ¿cuáles son los datos? GA1 es un dato. Y con GA1 lo pasamos a mol y ya podemos saber GA1. O sea, GA1 es el dato. Sí. Son 300 300 kilos por hora. kilogramos. Ajá, por hora. Eso lo cambiamos a moles y ya tengo GA1. Pero ¿cómo puedo? Ahí se haría una regla de 3. O sea, la ecuación que sigue es una regla de 3. Esa la puedes poner si quieres en lo blanco. Pones que G1 es a 1. Y GA1, esa es la regla de 3. G1 es a 1. A 1 de concentración. O sea, G1 es como si la concentración fuera total. Y GA1 es a Y1. Esa es la regla de 3, no fracción. ¿Qué sería fracción? Ajá. Sería fracción. Allí es relación. Bueno, podría ser, en este caso sería fracción mol, que es el dato que nos están dando, ¿no? ¿Y cuáles son los datos? Es que tenemos 300 kilos. Entonces la GA1. O sea, de esa mezcla ya sabemos que la concentración es del 13% en volumen. Si fuera del 100% sería G1. O sea, las moles es... La regla de 3 se pone GA1 es a Y1 como G1 es a 1. Entonces, se hace la regla de 3, GA1 por Y1 es igual a G1, no, GA1. Yo lo hice. No, G1 por Y1, G1 por Y1, GA1 es igual a G1. Ah, sí. G1. Es G1 por Y1. No. Es G1 por Y1. Esa es la regla de 3. O sea, se puede poner No, Jesús. No, es G. Es una multiplicación. G1 por Y1. Exacto. Es que ahí dice que GA1 es igual a la G total por la fracción YA1, pues. Exacto. Porque la Y1 es moles de A entre moles totales y G1 es moles totales. O sea, la ecuación que está después de hacer la conversión a moles, ya lo que es la regla de 3 es que GA1, o sea, 3.86 es a G1 como G1 es a punto, ¿cuál es? Punto 13. Y de ahí es donde se despeja G1. Y resulta que son 25 moles. A ver, Laura Bendaño, ¿le entendiste a eso? Laura Avendaño, ¿sí le entiendes a esa conclusión? Sí, profesor. Y de ahí deduces, digamos que eso, vamos a decir, sería lo más complicado, porque una vez que tienes G1, pues ya puedes calcular GS, ¿no? Tienes GA1 y G1, ya puedes calcular GS,
y en consecuencia puedes, desde luego para responder la primera pregunta, una vez que tienes G1 lo conviertes a moles, digo a volumen. A volumen. Y aplica la ley de gases ideales y verás que es muy diferente el gasto a 0 grados Celsius y una atmósfera, a 70 Fahrenheit y una atmósfera. Y claro, cuando tú llegas a comprar un soplador o un ventilador, la capacidad que tiene este dispositivo será en condiciones normales, o sea, 70 grados Fahrenheit y una atmósfera. Inclusive se dan en pies cúbicos por minuto. Tú llegas y lo pides, o sea que ya hay maneras de pedirlo. Entonces, Okay. si es aquí en Estados Unidos sería 70 Fahrenheit y una atmósfera, y si es en Europa sería 0 grados Celsius y una atmósfera. La norma de... la razón es que los instrumentos están calibrados, los que miden los caudales, y normalmente se construyen acá en Estados Unidos o en Europa, y ya están calibrados a esas condiciones. Todos los rotámetros y todos los otros dispositivos, estas calibraciones son las que nosotros tenemos y con ello hacemos los cálculos. Entonces el manejo de la fase gaseosa la vamos a manejar de esta manera, y claro, si alguien tiene algún caso, alguna cuestión que tengan en alguna empresa, o que trabajen en algún lugar donde vendan instrumentos, lo podría pasar y compartir aquí. Nosotros lo vemos en la clase. En este caso se trata de que observen que los valores de los volúmenes son diferentes. Ahí sería 562 en un caso y en el otro 605. Y cuando ustedes llegan a comprar el dispositivo, lo usual es que ustedes tienen que reportar 600 metros cúbicos por hora, si es que lo compran aquí en México, o en pies cúbicos por minuto. Sería cuestión de convertir ese dato. A ver, conviértanlo, por favor, a pies cúbicos por minuto, a 70 Fahrenheit y una atmósfera. ¿Cuál sería? ¿Cómo lo convierten? A ver, sería un pie cúbico, lo multiplicarían y le dirían entre un metro cúbico. Ese no está hecho ahí el cálculo. A 70 Fahrenheit, anota el valor ahí, Jesús. Serían 605 se divide entre se multiplica por un pie cúbico y se divide entre 0.3048, ¿verdad? Se multiplica por un pie cúbico, entonces sería 600, ¿qué? 605 entre 0.3048, a ver si estoy en lo correcto, por favor, me checan. Entre 0.3048 al cubo sería 21.365 pies cúbicos por minuto. No por hora, ahí está por hora, ¿verdad? No, la quiero por minuto. Entonces, esto lo divido entre 60, ¿no? Y sería 356 pies cúbicos por minuto. ¿Estoy en lo correcto? Gil Chagoya, ¿estoy en lo correcto? 356 pies cúbicos por minuto, ¿está bien o no? Sí, profe. ¿Sí está bien? Profesor, dijo 562, ¿no? En pie cúbico por minuto. 356 No, ahí me dio 330.88. El valor el primer valor, que es el que estoy checando yo, es a 70 Fahrenheit y una atmósfera. A ver, permítame. Ahí. 70 Fahrenheit y una atmósfera. No, hice el otro. A ver, permítame. Ese, que es 605.62, eso lo dividí entre
lo multipliqué por un pie cúbico y lo dividí entre 0.3048 al cubo. Y luego lo multipliqué por lo dividí entre 60. Sí, me dio 356.45. .09, ¿no? Bueno, Bueno, .09, eso sería en pies cúbicos por minuto. Digamos que tú vas y compras el dispositivo, no te venden el dispositivo si tú no lo das en pies cúbicos por minuto, te los venden ya con ese. Digamos que en este caso, Gil Chagoya, podrías hacerme el favor de llamar a una empresa que vendan compresores o equipo para el manejo a presión, para lo que se alimenta, y que te digan qué condiciones o qué capacidades tienes. Pregunta qué capacidades tienes. ¿Podrías hacer ese servicio con tus compañeros? Ah, sí, sí, profe. A ver si quedó correcta tu actividad que te estoy pidiendo de favor que compartas. Preguntar qué capacidades tienen, ¿no? Pero haz de cuenta que vas a pedir el soplador o el compresor para este equipo, ¿no? Que va a trabajar a 3 atmósferas y, bueno, no va a trabajar a 3 atmósferas, sino el dato que vas a dar tú no es a 3 atmósferas. El dato que tú vas a proporcionar es pies cúbicos por minuto estándar. ¿Cómo se escribe pies cúbicos por minuto estándar? Se pone una letra S minúscula, una F minúscula, una C minúscula, C de caso, y una M de minuto. Entonces son estándar cubic feet per minute. O sea, pies cúbicos estándar. okay. Entonces, lo que yo te pediría es que hicieras llamada a una casa donde vendieran compresores o equipo para el manejo de gases, y que en este caso estaríamos tratando de identificar que ese compresor cuánto costaría. Okay. Ahora les puedes decir que te dejó una tarea el maestro y que tienes que llevar ese precio, ¿no? O como tú quieras hacer la consulta, ¿no? Y tienes que encontrar en internet quienes venden compresores y también, o sea, que te enteres de qué tipos de equipo para el manejo de sopladores, compresores, en este caso sería para alimentar, que es una tarea, es como de investigación y que la capacidad que tú tienes es esa. Y se las puedes dar en metros cúbicos o se las puedes dar en pies cúbicos estándar. A ver, o les preguntas tú, ¿en qué unidades lo manejan? Entonces, a lo mejor como son estudiantes, lo manejan en cualquier unidad, pero ahí te enterarías de cómo los manejan, en qué unidades. Eso es lo que quisiera, si no tienes inconveniente, eso sería una tarea. Ok, profe. Sí, está bien. Bueno, entonces, seguimos, por favor. Ahí por un... $605 fue... Ajá. 356. Esos son los pies cúbicos estándar. Estándar quiere decir a 0 grados Celsius a 70 Fahrenheit y 1 atmósfera. ¿Es Gil Chagoya? Sí. Ok. Ahora, ese es el dato de la capacidad que sería, y por esas razones que nosotros usamos esas formas de expresar la
la capacidad que se requiere o la cantidad de fase gaseosa a 80 grados Fahrenheit, y eso también lo manejamos para la fase gaseosa que manejamos en las horas de enfriamiento. Y luego pasamos a la conversión de las unidades de concentración. Y lo que poníamos aquí en el pizarrón, ya con esto vamos a terminar. Ya les dejo yo que revisen este ejercicio y que la próxima clase, aquí le dejamos la tarea para que nos la haga. ¿Quién quiere llevarse la tarea? ¿Quién quiere prepararla para que nos explique este problema ya con mayor detalle la próxima clase? ¿Nos das el pizarrón, por favor? Jesús. A ver, entonces, ¿cómo lo ven ahí? Tratamos de entender este ejercicio. Espero que no los haya hecho bolas, ni yo me haya hecho bolas. Decimos cómo entra y cuánto se transfiere. ¿Cuánto se transfiere? ¿Qué concentración entra? La que sale es una consecuencia, ¿no? O sea, este valor lo convertimos y lo obtenemos en relación mol, calculamos con YA1, YA2, y lo que hacemos es justamente el dato de GA1, que era 300 kilos, lo convertimos a moles totales y lo convertimos a GS. Y ya los otros, el otro valor, cómo entra y cómo sale, cómo saldría. Pero nos está la pregunta que nos hace a continuación es, si el flujo de operación ¿es cuánto? 50% mayor al mínimo. ¿60%? 60% mayor al mínimo. ¿Cuál es la concentración a la salida? Y entonces lo que se hace es que LS es 1.6 de LS mínima, y en este caso se despeja XA1 de la igualdad. O sea, les pido que lo trabajen, que me digan cómo les... Aquí hacemos, es 1.6 de LS mínima, es la siguiente pregunta, y se despeja XA1. Sería XA1 máxima menos XA2 entre 1.6 más XA2. Pero hay que saber transformar justamente XA2 al valor, y ya la pregunta es, ¿cuál es la concentración a la descarga cuando el gasto es 60% mayor al mínimo? Y ese es este es el ejercicio. Este ejercicio no lo habíamos trabajado nunca así con tanto detalle, pero bueno, espero que les haya sido útil. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿qué tenemos de tarea, por favor? Antes de irnos. A ver, Raya Costa.